Bueno, chicos, bienvenidos. ¿Cómo están en esta tarde, muchachos? ¿Quién dijo mal? ¿Alguien dijo mal? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bendecidos, diga, victoriosos porque Dios nos dio la victoria. Entonces nunca se olviden que nosotros, aunque no lo sintamos, siempre estamos bendecidos y siempre estamos en victoria. Porque eso no se trata de un sentimiento, es una convicción. Es una convicción que Dios nos dio desde el día en que Él partió. Desde que Él murió y resucitó. Ya se saludaron, ¿cierto? ¿Ya? ¿Están todos saludados? Bueno, pues el día de hoy yo tengo el privilegio de compartir un pensamiento, un mensaje con ustedes. Y la verdad es que el contexto de este mensaje es bien curioso porque de alguna manera yo tenía en mi corazón, digamos, una serie de situaciones que se fueron sumando. Y de alguna manera el Señor me dio este mensaje y me pareció muy curioso la razón. O sea, el mensaje se llama, bebé, ¿estás aquí? O sea, y entonces es chistoso porque este mensaje yo lo leo, o sea, yo leo el título y me hace acordar una canción de reggaetón. O sea, como, bebé, ¿estás aquí? O sea, como una cosa así, toda mundana, ¿no? Pero el contexto del mensaje es bien especial. Fue curioso porque de alguna manera yo no sabía cómo empezar este mensaje y el día de hoy yo me desperté. Hoy me desperté tarde, la verdad. Tenía sueño y no tenía necesidad de madrugar y me desperté tarde. Y pues mi papá y mi hermanita, ellos siempre se despiertan temprano. Mi hermanita tiene 7 años y cuando uno es niño uno se despierta siempre temprano. A las 6, 7 de la mañana ya está despierto. Entonces fue bien curioso porque de alguna manera cuando estaban, no sé qué estaban viendo en televisión ellos dos, o sea, no tengo ni idea qué estaban viendo, pero o sea, salían muchos niños, muchos bebés y que las familias y todo eso. Y entonces Isabela empezó a preguntar esa famosa pregunta de, papi, ¿de dónde vienen los bebés? Y entonces mi papá, pues obviamente, o sea, yo nunca había visto en directo una respuesta así, porque es una pregunta difícil para un papá, o sea, que le pregunte a su hija, papi, ¿de dónde vienen los bebés? Entonces, de alguna manera, como que él empezó a explicarle que cuando los papás se casan y que tienen familias y luego tienen bebés y tienen hijos y todo este cuento. Y de alguna manera me generaba curiosidad porque yo me preguntaba en ese momento, ¿a qué edad se le puede explicar a un niño, a un bebé, de dónde vienen los bebés? O sea, yo siempre he pensado en eso, o sea, porque yo empecé a recordar cómo fue mi proceso, o sea, yo en qué momento me di cuenta de saber cómo venían los bebés, o sea, en qué momento yo supe, venga, ¿de dónde vienen los bebés? Y yo la verdad no me acuerdo, o sea, yo sé que en este momento lo sé, pero yo no me acuerdo en qué momento a mí me explicaron, si en una clase, o con amigos, o vi algo, o busqué, no sé. El caso es que como que uno va creciendo y hay cosas que uno va aprendiendo a medida que uno va madurando, ¿cierto? Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Porque claro, así como mi hermanita no tiene la edad para entender ni debe saber todavía de dónde vienen los bebés y todo ese tema de las parejas, pues así muchos de nosotros hay cosas que estamos en un punto donde estamos preparados para saber cosas, pero tenemos que avanzar para poder aprender otras cosas más profundas. Yo le invito a que vayamos a la palabra en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Mientras usted está buscando, pues yo le voy a explicar el porqué de este mensaje. Resulta que yo, digamos que esta semana fue un poco difícil, pues a algunas personas les he comentado, a otras no, pero digamos que de alguna u otra forma, en la vida cristiana, en la vida de fe, uno siempre pues tiene problemas, o sea, uno siempre tiene dificultades, o sea, ya sea porque hay alguna presión social, ya sea porque en el colegio, en la universidad, en el trabajo hay problemas, hay situaciones, hay crisis, que el ministerio, que el llamado, que esto, que lo otro. Y de alguna u otra forma, pues uno siempre tiene situaciones, uno siempre tiene cargas, ¿sí? Pero tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando
uno tiene tantas cargas y tantos problemas juntos y uno ya siente que el apoyo de Dios no es suficiente. ¿No le ha pasado eso? ¿No le ha pasado que usted está un día tranquilo, bien, y empieza un problema y usted dice, bueno, bien, yo lo manejo, luego llega otro, y se empiezan a sumar los problemas y cuando uno menos se da cuenta, uno está estancado de problemas y uno busca a Dios y Dios está en silencio. Entonces uno dice, Señor, pero entonces ¿a dónde voy? Si tú no me das respuesta, yo no sé qué hacer, no sé a dónde ir, ¿sí? Alce la mano el que ha estado en una situación parecida. Alejo no. Él no tiene problemas, él, mejor dicho, es santo, sí. O sea, él no está en el cielo porque no quiere. Si no, Dios ya se lo hubiera llevado. Pero sí, hay momentos específicos donde nosotros no sabemos qué hacer con la situación. O sea, hay momentos donde la fe no nos alcanza. Hay momentos donde la fe no, o sea, simplemente buscamos, nos humillamos, oramos, adoramos, no alcanza. Y yo le preguntaba al Señor esta semana eso, porque a mí no me alcanzaba. O sea, con todas las cosas que pasaron, no me alcanzaba. Y yo le decía, Señor, no me alcanza, ya no doy más, ya no, o sea, no puedo, o sea, ya esto me sobrepasa, yo ya no puedo ayudar más, ya no puedo hacer más, ya, o sea, ya no me puedo exigir más porque sé que voy a colapsar. Y el Señor me dio esta palabra y quiero compartirla con ustedes. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Yo leo esta palabra, yo recuerdo que pues la primera vez que yo escuché una enseñanza sobre esto, de alguna forma explicaban el contexto y todo, pero la volví a leer y claro, la leí en la Nueva Traducción Viviente y es tremendo el mensaje que da ahí. Dice la palabra, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Bebé, ¿dónde está? ¿Cómo es? Ah, sí, bebé, ¿estás aquí? Ya se me olvidó el nombre del mensaje. Bebé, ¿estás aquí? Entonces, hoy estamos en la búsqueda de un bebé, o de varios. Depende de sus respuestas. Pero de alguna u otra forma, a mí el Señor me llevaba a buscar, ¿cierto? Porque a veces parecemos inmaduros espiritualmente cuando no deberíamos serlo, ¿sí? Si yo le pregunto, bueno, alce la mano el que lleva un año de convertido, bueno, no de convertido, bueno, el que lleva un año de conocer de Dios, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, o sea, ya la mayoría son más de 10 años. ¿Tú no? ¿Por qué no alzó la mano antes? Ah, bueno, eso. Acá todo el mundo hace lo que quiera, tranquilo. No, mentiras. Pero la realidad de muchas iglesias, y al parecer de este grupo que estamos acá, es que llevamos muchos años conociendo de Dios, escuchando palabras, recibiendo enseñanza, pero parece que no damos el fruto que deberíamos dar. La palabra es clara. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles. Esta carta la escriben más o menos entre el 40 y el 60 después de Cristo. Se dice que lo más probable es que la escribió el apóstol Pablo,
pero pues no está confirmado. Y esta carta es bien confrontante porque es que esta carta fue escrita a los hebreos. La carta de los hebreos es la carta dirigida a la iglesia hebrea, a la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Que fue la primera iglesia que se plantó en la tierra. O sea, dentro del marco de la iglesia, la primera iglesia que existe es la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y es bien curioso porque le dice, hace tanto. O sea, imagínense, después de que el Señor resucita, ¿cierto? Ya han pasado más de 30 años. Después de Pentecostés, de los milagros, de todo el tema apostólico y que Pedro sanaba enfermos con la sombra, que habían cosas tremendas, ya habían pasado varias décadas. Y el escritor a los hebreos les está diciendo, hace tanto que son creyentes, hace tanto que son creyentes. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué? ¿Por qué nosotros muchas veces actuamos como bebés? ¿Por qué nosotros muchas veces jugamos a ser bebés cuando ya somos grandes en la fe? O deberíamos serlo. Yo una vez estaba viendo un programa de, no sé si era National o History, bueno, un programa de esos de investigación, y resulta que en esos programas había esa gente que tiene como, no sé si es un trastorno mental, algo así, de que ellos tienen 30, 40 años, pero actúan como bebés, o sea, ellos dicen que son bebés. Y entonces ellos, o sea, y es verdad, un señor como de 50 años, gordo, así, o sea, un man, ¿sí? Y con pañal, y le pagaba a una señora para que lo tratara como un bebé. Entonces, ay, que el tetero, ay, que esto, ay. Y yo, o sea, y digamos que a mí realmente me dio un poquito como pena ajena, pero también me dio como repulsión porque yo decía, un man tan grande jugando a ser bebé, o sea, un man, o sea, me parecía muy, muy como patético, como triste. Y cuando estaba haciendo este mensaje, me acordé y me dijo, ¿y tú no estás igual? Ay, eso me dolió, porque claro, o sea, yo de verdad, yo sentía que ese tipo era man paila. O sea, ¿cómo es posible que le pague a una señora para que esté cuidándolo, para que le ponga, o sea, al man le tenían que cambiar el pañal? Con eso les digo todo, o sea, un man paila. Y claro, cuando el Señor me dice, ¿y tú no estás igual? Y yo, o sea, yo no pude decir nada, yo me agaché y yo como que, pues si tú lo dices debe ser verdad, ¿no? Y claro, la mayoría de la gente de la iglesia es como ese señor, solo que en apariencia somos cristianos, pero espiritualmente somos así. Somos gente que lleva años y años y años recibiendo, y todavía seguimos con el alimento de los bebés. Y de alguna manera Dios me llevó a 3 cosas que son muestra de que en muchas cosas aún seguimos siendo bebés espirituales. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? Bebé, ¿estás ahí? Vamos a encontrar al bebé, a ver. 3 cosas que yo identifiqué que me parecen claves para entender si aún seguimos siendo bebés espirituales o ya somos maduros en la fe. Primera, tibieza. Apocalipsis 3, 15 al 17. Yo lo voy a leer aquí rápidamente. Apocalipsis 3, 15 al 17 dice, yo sé todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. La tibieza. Una muestra de que somos bebés espirituales es la tibieza espiritual. ¿Por qué la tibieza? Porque la tibieza se caracteriza por cosas que básicamente es la vida de un bebé. La primera es la comodidad. Una persona tibia es una persona que está cómoda, es una persona que no confronta ningún reto, es una persona que no confronta su fe de ninguna manera, no se esfuerza por madurar, no se esfuerza por buscar, simplemente está cómodo, está tranquilo, está bien donde está, no se reta en Dios. A mí la palabra, cuando yo veo la vida de los grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios, yo siempre veo personas que constantemente están retando su fe, que constantemente están pasando por pruebas, por dificultades, por situaciones que los llevan a retar su fe, que los llevan a madurar espiritualmente. Pero cuando una persona vive en la tibieza, entonces, ¿qué dice la palabra? No eres ni frío ni caliente.
O sea, ni eres de Dios ni eres de este mundo, ¿sí? Y acá yo no estoy condenando a nadie. O sea, por eso es que el nombre de este mensaje es una pregunta. Bebé, ¿estás aquí? Yo no estoy acá señalando a ninguna persona, ¿sí? Yo les estoy compartiendo un mensaje que a mí Dios me dio y que me confrontó en mi corazón. ¿Por qué? Porque en muchas áreas de mi vida yo soy tibio. En muchas áreas de mi vida yo hago las cosas como el mundo las hace y también como Dios las hace. O sea, soy selectivo. Y ese es el problema de la tibieza, que nos damos el gusto, que nos damos la atribución de escoger, cuando el que debería escoger en nuestras vidas es Dios. Y ese es el problema. Por eso es que somos tibios, porque hay una situación y en ese momento cuando tenemos que tomar una decisión, siempre tenemos la voluntad de Dios o salirnos de la voluntad de Dios. Y a veces escogemos la voluntad de Dios, pero hay veces donde decimos, no, yo creo que mejor lo hago así. A veces lo hago a mi manera y a veces lo hago a la manera de Dios. Eso es tibieza. Básicamente eso es tibieza. La tibieza se enmarca por eso, en el doble ánimo, porque un día estoy en el ánimo de seguir a Dios y al otro día estoy en el ánimo de no hacer lo que Dios quiere. Primera cosa, tibieza. ¿Qué dice la palabra sobre la tibieza? Como no eres ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. O sea, una persona tibia es una persona que hace parte del cuerpo de Cristo. En la Reina Valera dice, te vomitaré de mi boca. O sea, este mensaje es a una iglesia, este mensaje es para nosotros. O sea, uno no puede ser tibio sin ser parte de la iglesia, porque por eso el Señor dice, te vomitaré de mi boca. O sea, Él está diciendo, los que son tibios son parte de la iglesia, empezaron un proceso con Dios, empezaron a hacer las cosas bien, pero en algún momento simplemente se estancaron, se quedaron ahí, sentados, y no hicieron nada más. Segunda cosa, la primera, la tibieza. La segunda, el temor. Jeremías 1:6. En este pasaje el Señor está llamando al profeta Jeremías. El profeta Jeremías es un tipo tremendo, es una persona que Dios usa de una forma muy fuerte, pero cuando empieza su llamado, dice la palabra en Jeremías 1:6, oh Señor soberano, respondió Jeremías, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. En otras versiones dice, soy un niño, soy como un niño, ¿sí? Jeremías, en el contexto del pasaje, es una persona que cuando recibe la palabra de Dios, no se pregunta, oiga, ¿será Dios? Oiga, ¿será que este es Dios? ¿O quién será? No, él sabe que es Dios. O sea, cuando le llega el mensaje, el llamado, le dice, Jeremías, él sabe que es Dios el que le está hablando. Eso quiere decir que ya hubo momentos en que él experimentó la presencia de Dios, él ya entendía lo que era la profecía, de hecho él es hijo de un sacerdote, él ya entiende lo espiritual, entiende lo sobrenatural, incluso habla con Dios normal, porque acá uno no lo ve estremecido, no es como Isaías, que Isaías cuando se pone delante de la presencia de Dios dice, voy a morir porque vi la presencia. No, Jeremías está, ay Señor, no es que soy muy joven, no, después hago tu voluntad. Pero ¿qué denota la palabra de Jeremías? Miedo. ¿Y por qué miedo? Porque Jeremías sabía lo que pasaba con los profetas. Jeremías sabía que cuando una persona se levantaba a decir la verdad de Dios, no es como en estos tiempos que, ay, es que se burlaron de mí, le pusieron me divierte a mi estado. Ay, no, carita feliz, ay, no, qué triste, ay, me dio ansiedad. No, es que realmente a esa gente la mataban viva. O sea, la mataban viva. La quemaban viva. Eran personas que constantemente estaban viviendo persecución. O sea, usted ve la vida de los profetas. Todos los profetas fueron encarcelados, apedreados, los intentaban matar una y otra vez, nadie los escuchaba, ¿sí? Y por eso Jeremías decía eso. ¿Por qué él decía, soy demasiado joven? Porque él quería seguir esperando. Se supone, según los estudiosos, los que han estudiado los relatos y las evidencias arqueológicas, se supone que cuando Jeremías fue llamado, el tipo ya estaba más o menos entre los 25, 30 años. O sea, ya no era un niño. Pero él le decía a Dios, ay Señor, es que soy un niño. ¿Sí? Y lo más tremendo de todo es que este Jeremías empieza así, poniendo excusas. Pero Dios lo coge y le dice, no, usted ya no es un niño,
O sea, en esa conversación pareciera que Dios varias veces le hubiese insistido hasta que ya Dios se le colmó la paciencia y dijo, no, es que yo lo quiero usar ahora. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Él no quiere esperar a mañana, a un año, a 2 meses. Él quiere usarnos ahora. Porque si no quisiera usarnos ahora, pues nos hubiera llamado dentro de 5 años. Y sigan en la farra, y sigan tomando, y sigan allá en sus relaciones. Pero Dios nos quiso llamar en este momento porque quiere usarnos en este momento. Entonces es tremendo porque Jeremías empieza de esta manera y luego en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. O sea, es tremendo cómo una persona empieza su llamado diciendo, ay, soy un niño, ay, no, es que me da miedo, es que no. Y después de varias décadas de ministerio, el tipo ya maduro en su fe, ya maduro en todo, dice, clama a mí y yo te responderé. Le está diciendo a la gente, usted clama a Dios y Dios le va a mostrar lo secreto. Entonces, ¿cuál fue la primera cosa que vimos? La tibieza. Cómo el estar constantemente estancados nos lleva a degradar nuestro llamado. Y la segunda cosa, el temor. El temor paraliza. El temor es algo con lo que Dios nos diseñó, porque Dios nos diseñó con temor. La palabra dice, teme a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Pero el temor encaminado a Dios nos lleva a guardarnos del pecado. Pero el temor, lejos de la voluntad de Dios, lo único que hace es paralizarnos. Lo único que hace es decirnos, no puedo, no soy capaz, este no es el tiempo es mañana, el tiempo es dentro de un año, no, el tiempo es este. Porque por eso Dios nos llamó en este tiempo. Y la tercera cosa, vimos tibieza, temor, y la tercera cosa es tropiezo. Mateo 18, versículo 6. Este pasaje tiene un contexto en el cual Jesús está con los niños y dice que solamente los que son como niños heredarán el reino de Dios. Y dice la palabra, pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Voy a volver a leer. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Sabe cuál es el mayor problema de ser inmaduros espiritualmente? El mayor problema de ser inmaduros espiritualmente es que nosotros no solamente nos estancamos nosotros, sino que empezamos a hacer tropiezo para otras personas. ¿Por qué? Porque es que el plan de Dios no se detiene. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el fruto que nosotros damos al cumplir el llamado de Dios? Las almas, las personas. Predicar, discipular, evangelizar, confrontar, profetizar, ir por almas. La gran comisión, id y hacer discípulos en mi nombre y bautízalos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra dice, pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado. ¿Cuál es el problema? Cuando uno es inmaduro espiritualmente, cuando uno es un bebé espiritual, ¿cierto? Y estamos en ese proceso caminando, ¿cierto? Imagínense a ese señor gordo que les conté ahorita en una guardería con bebés de verdad. ¿No sería raro? ¿No sería extraño? O sea, no sería como, si yo llego un día, yo tengo un hijo, una hija, y yo llego a una guardería y hay 2 tipos ahí gordos de 50 años que son bebés porque se sienten bebés, porque hoy en día todo es como yo me sienta, y veo un montón de bebés, y bebés de verdad, yo saco a mi hijo de ahí un poco degenerados ahí. Ese es el problema. En este pasaje, el Señor Jesús le está hablando a maestros de la ley y les está diciendo, ustedes tienen un montón de conocimiento, ustedes se saben toda la Biblia, ustedes llevan años ministrando en el altar,
pero si ustedes hacen caer a uno de mis pequeños, es mejor que se tire. O sea, acá le está diciendo es mejor que se mate. Es mejor que usted no exista antes de que usted sea piedra de tropiezo para mis pequeños. ¿Sí? Porque en el ejemplo el Señor Jesús está usando niños pequeños de verdad, ¿cierto? Pero el Señor Jesús se está refiriendo a todas las personas que van a ser añadidas, porque el Señor Jesús sabía que estas personas a las que le estaba hablando iban a ser los que después iban a ser los primeros en perseguir a la iglesia. Él lo sabía porque Él es Dios. Él sabía que estos maestros de la ley, que conocían todo sobre la ley, que conocían todo sobre los profetas, iban a perseguir a los seguidores del Mesías. Y pues obviamente en este momento no es como que nosotros estemos persiguiendo a alguien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando Dios pone a alguien en nuestro camino? ¿Qué pasa cuando Dios pone a alguien en nuestra vida para que lo discipulemos, para que le prediquemos, para que edifiquemos? Pero como no nos tomamos el tiempo para ser formados, no tenemos nada que darle a esa persona. Porque somos personas que conocen de Dios hace mucho tiempo, y como ese señor gordo del programa que les decía, no, es que yo todavía soy muy niño, como Jeremías, es que todavía soy muy joven. Resulta que cada vez que hay una persona y Dios la pone en nuestro camino, ¿ustedes no les ha pasado que a veces ustedes van en la calle? A mí me ha pasado muchas veces, y usted va por la calle y hay una persona y usted siente que tiene que predicarle. O sea, usted siente que tiene que hablarle, usted siente que tiene que darle una palabra, pero usted no tiene ni idea qué le va a decir, no tiene ni la menor idea. Y muchas veces por esa inseguridad y por ese miedo, uno pasa de largo. Y yo me ponía a pensar, Señor, en ese momento yo fui piedra de tropiezo para esa persona. Pensémoslo. Esa persona tal vez necesitaba esa palabra, tal vez necesitaba ese momento con Dios, tal vez necesitaba ser confrontado, pero nosotros no nos dejamos usar por Dios. Y acuérdense que el pecado no solamente es por hacer, a veces el pecado es por no hacer la voluntad de Dios. Si mis actos, si omitir algo o hacer algo hace que otro peque, yo soy cómplice de ese pecado. ¿Y qué dice la palabra? Volvamos a Hebreos. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Miren lo que dice la palabra. Acá está hablando el que se alimenta. Yo les pregunto, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Cuáles son las situaciones que están pasando en nuestras vidas y qué lecciones estamos tomando nosotros? El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Miren lo que dice la palabra, los que a fuerza de práctica, o sea, pasar de ser un bebé espiritual a ser un hombre o una mujer de fe, es una decisión. Así como un día decidimos seguir al Señor, asimismo alcanzar el propósito de Dios es una decisión. Nosotros podemos durar toda la vida intentando dar fruto y que nunca salga un fruto. Nosotros podemos durar toda la vida intentando. Es que intenté, ¿sí? Imagínense un bebé, tiene 1 año, 2 años, le dan su cenito, le dan su leche, le dan su tetero, y entonces resulta que el bebé le van a dar comidita, ¿no? Le empiezan a dar que papita, que arroz, que esto, y resulta que el bebé no lo soporta, o sea, no puede con eso y lo vomita. Tienen que seguirle dando alimento, ¿cierto? Pero la pregunta que yo les hago a ustedes, un bebé en algún momento se tiene que adaptar, biológicamente, o sea, nosotros no nos acordamos de eso porque nosotros en ese momento no tenemos conciencia, pero un bebé tiene por obligación que adaptarse porque simplemente ya no le van a comprar más leche, simplemente no le van a comprar más tetero, simplemente un día van a decir, le tocó comer eso, le tocó. Y ahora vuelvo al contexto que les contaba antes. Toda esta semana yo estuve en un montón de situaciones y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué razón yo no puedo, por qué razón esta situación me está superando? ¿Por qué razón esto me está
alejando? ¿Por qué me siento lejos de tu presencia? ¿Por qué siento que las cosas no funcionan? ¿Por qué siento que todas las cosas en mi vida están desordenadas, están lejos, están vacías, están mal? Y el Señor me decía, y me lo dijo a través de esta palabra, porque a fuerza de práctica te tengo que capacitar para el alimento. Esa fuerza de práctica. Y el tema es ese, que cuando Dios ve que nosotros no tomamos la decisión de prepararnos para el alimento de los adultos, el Señor nos empieza a obligar. Así como ese bebé, cuando está pequeñito y lo empiezan a obligar a comer comida normal, comida de gente grande, asimismo nosotros en algún momento pasamos por procesos, por situaciones que no podemos, o sea, son situaciones que nos sobrepasan, porque Dios necesita que a fuerza de práctica estemos capacitados. Yo no sé si en este momento usted está en una situación donde las cosas lo están superando, donde al parecer nada está funcionando, donde usted siente que está desconectado de Dios, pero usted quiere de Dios. O sea, no es porque usted esté pecando. O sea, por eso yo les digo, no los estoy acusando de ningún pecado. Pero cuando las cosas empiezan a fallar de la nada, yo se los decía hace unas semanas, no me acuerdo a quién se lo decía, cuando usted ve que el diablo lo está dejando quieto, preocúpese. Porque yo constantemente ataques, y hubo un momento en el que yo como que me sentía como bien, o sea, como que tranquilo, como que liviano, como que hacía mi rutina normal. Pero de un momento a otro todo empezó a desajustarse. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, en un montón de cosas empezó todo a desajustarse y uno como que se estresa y uno como que no sabe si hacer, uno no sabe si responder, lo atacan a uno, lo juzgan y uno no sabe si responder o quedarse callado. Uno no sabe cómo hacer las cosas, ¿cierto? Pero cuando el Señor me dijo esto y me dice, yo necesito capacitarte para algo más, me acordé de una prédica de Itiel Arroyo. En esa prédica Itiel Arroyo está hablando de una historia con el suegro, porque resulta que el suegro trabaja en el campo y pues, o sea, antes de ser pastor él trabajaba en el campo. Y un día estaban de vacaciones y el suegro empezó a podar una matica, ¿sí? Yo creo que varios han visto esa prédica. Y entonces Itiel, como no tenía ni idea, Itiel empezó a decirle, no, pero ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Usted por qué está podando la mata? ¿Usted por qué está haciéndole eso? Si la está dañando, está haciéndole daño. Y el Señor, como sí sabía, pues le explicó, le dijo, no, lo que pasa es que si usted quiere que una planta, una mata, un árbol dé fruto, tengo que podarlo, necesito podarlo, porque si yo no lo podo, empieza a llenarse de maleza, empieza a llenarse de parásitos, empieza a llenarse de basura y no le permite dar el fruto. Y de alguna manera eso es lo que está pasando en este pasaje. Que si Dios muchas veces no nos somete a esas situaciones de presión, si Dios no nos lleva a esos momentos de tensión máxima, donde estamos al límite, donde estamos a punto de decir, ya me mamé esto, ya boté la toalla, ya no quiero más esto porque ya me mamé. Si Dios no nos lleva a esos momentos de tensión, nunca vamos a dejar de ser bebés espirituales, jamás. Y el problema es que ese proceso multiplíquelo por todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque uno puede ser, por ejemplo, yo puedo ser muy bueno predicando. Entonces se podría decir, no, en esta parte él está bien. Pero resulta que el ministerio y la vida de una persona no es solamente predicar. Resulta que hay una vida familiar, resulta que hay una vida laboral, resulta que hay una vida ministerial, resulta que hay responsabilidades, que hay personas, ¿sí? Cada área de nuestra vida es un propósito en el cual debemos madurar, es un proceso que tenemos ahí. Por eso es que yo no lo puedo acusar de nada, porque yo no conozco su vida. Yo no sé cómo está usted en su ministerio, o cómo está con su familia, o cómo está en la universidad, o cómo está en el trabajo, yo no sé. Porque son áreas distintas y lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente para conocernos en todas las cosas los unos a los otros. Pero usted sí sabe cómo está. Usted sabe cómo está en su área familiar, en su área sentimental, en su área emocional, en su área sexual, en su área espiritual. Usted sabe cómo está en cada una de estas áreas y usted tiene el criterio suficiente para saber si en este momento
usted es un bebé espiritual o usted es un hombre o una mujer de fe, maduro. Y esa es la pregunta que yo quiero hacerles. ¿Por qué Dios me llevó a este problema, a esta situación? ¿Por qué estoy hasta acá ya? No puedo más con esto. ¿Por qué me sobrepasó la situación? Porque el Señor está podándonos. Porque el Señor ya no quiere que sigamos alimentándonos como bebés. Él ya no quiere que sigamos siendo mediocres espiritualmente. Él ya no quiere gente tibia en la iglesia. Él ya no quiere gente que lleva 10, 20, 30 años en la iglesia y no da fruto. Él nos quiere para dar fruto. Y cuando Dios se da cuenta de que empezamos a dar fruto, es cuando empieza a podarnos. Y eso es lo más curioso de todo, porque de alguna manera yo sentía que estaba haciendo bien las cosas. Estaba organizando mi vida, estaba organizando las cosas para darle más tiempo a las cosas de la iglesia, bueno, esto, lo otro. Y de alguna manera el Señor me decía, es que yo quiero que tú des más. Ese es el problema. Por eso es que nos choca tanto este proceso. Este proceso de dejar de ser bebés espirituales nos choca porque no es que estemos pecando, o sea, no es que estemos haciendo algo mal necesariamente, no es que tengamos un pecado oculto que nos tiene afligidos o algo así, no. Simplemente es que Dios quiere que vayamos a otro nivel. Eso es lo que Él quiere. Y cuando Dios nos lleva a esas situaciones y no tenemos culpa, o sea, Señor, ¿por qué me estás castigando? ¿Qué está pasando? El Señor no nos está castigando. Simplemente Dios quiere darnos más y quiere que demos más a las personas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Por qué es necesario dejar de ser bebés espiritualmente? Porque la palabra dice, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Si nosotros no tomamos la decisión de dejar de ser bebés espirituales, no vamos a tener la capacidad de saber si lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, está bien o está mal, porque vamos a llenarnos de confusión. O sea, ¿usted cómo se da cuenta que un área de su vida es inmadura? Porque usted no tiene el criterio, no tiene el discernimiento para saber si algo que usted está haciendo está bien o está mal. Usted está confundido. La confusión es un síntoma de inmadurez espiritual, porque nos falta el criterio de Dios. O sea, cuando la palabra de Dios es clara, ¿qué confusión hay? Nada, porque la palabra de Dios es certeza y la certeza mata la incertidumbre. Si no hay certeza en algo que estamos haciendo, si hay confusión en un área de nuestra vida, es porque somos inmaduros en esa área. Y si Dios permite esa confusión, no le pregunten a Dios y le digan, ay Señor, pero ¿por qué esta confusión? ¿Por qué no me hablas? Es porque Él quiere que a fuerza de práctica nos capacitemos. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orarle a Dios, porque de alguna u otra forma Dios me confrontó en muchas áreas de mi vida. Y la verdad es que cuando Dios quiere hacer algo en nosotros y formar algo en nosotros, nos cuesta, nos duele. No nos gusta, no nos agrada. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra dice que el hierro solo se afila con hierro. Dice la palabra que así como las piedras preciosas se forman, se pulen, así funcionan los propósitos, así funcionan los ministerios. Usted nunca crea que el propósito de Dios va a ser fácil, no. Pero la garantía es que vamos a cumplir un propósito y que va a valer la pena que se cumpla ese propósito. Si hay un área de su vida donde usted siente que es inmaduro, si hay un área de su vida donde usted siente que es un bebé espiritual, vamos a ponernos el propósito de buscar a ese bebé. ¿En qué áreas de mi vida yo soy un bebé espiritual? ¿Y en qué áreas de mi vida yo soy alguien maduro? Y empecemos a trabajar en esas áreas donde somos bebés. Porque si no trabajamos en esas áreas, vamos a estar condenados a vivir una vida sin fruto, una vida sin propósito. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor maravilloso, por guiarnos, por dirigirnos, por llevarnos, Señor maravilloso, Dios, en este camino. Porque todo es un proceso, todo es un propósito, Dios, y de alguna manera tú nos llevas a dar más, Señor.
Si hay alguien, Señor, que en este momento se siente estancado, si hay alguien que siente que no puede más con esta situación, pero de alguna manera también siente que no te está fallando con algún pecado, Señor, yo te pido que le reveles en qué áreas está inmaduro espiritualmente para que pueda ver, Señor, qué decisiones debe tomar, qué acciones debe tomar para madurar espiritualmente, qué paso de fe hay que dar para avanzar a otro nivel, Señor. Hoy te pido, Rey de la Gloria, que no nos conformemos, Señor, que de ninguna manera nos conformemos, Señor, con ser bebés espirituales, Señor. ¿Cuántos años tenemos que conocer la palabra para dejar de ser bebés espirituales? Dice el Señor. Padre, yo te pido que nos des convicción, Señor. Si hay algo en lo que estamos fallando, si hay algo que estamos haciendo mal, si hay algo que nos tiene estancados en ese propósito, por favor, corrígenos y haznos saber lo que está mal. Te damos la gloria, Señor, en esta tarde, Dios, y te pedimos, Dios, que tomemos las decisiones que debamos tomar en nuestra vida, Rey. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y